¿O qué estará pasando? No sé. ¿Tenía examen hoy? No, doctora, no tenemos hoy, o sea, no teníamos en la mañana, pero en la tarde creo que tenemos, no estoy muy segura. Porque es normal, ¿no ve? Hoy día las clases, al menos creo eso. No sé. A pesar del paro cívico. Buenos días, doctorita. Sí, creo que no está entrando porque esta mañana teníamos salud pública y la licenciada nos envió un documento que los docentes iban a acatar, tal vez por eso no están entrando. Ya. Han enviado la FUD un mensaje diciendo que se va a acatar esto del paro. Ya. No sé. Sí había que se iba a acatar, pero no decía textual de que no hay clases, ¿no? Solamente decía sí que vamos a apoyar. Eso es lo que había visto yo en el comunicado, al menos. No es como en otras veces que dicen paro docente. No había eso, yo enfatizaba, ¿no? Entonces había, por eso es que estoy aquí con ustedes. Además ya estamos sobre tiempo. Otra consulta que quería hacerles es, ¿para mañana están listos para el examen? Nos falta hoy día, que es cuestionario de frecuencia, historia y dietética. No sé si tienen examen el viernes. A mí me gustaría, digamos, hoy día terminar el temario y mañana tal vez repasar o si directamente se van a estudiar hasta el viernes. No sé qué opina. Sí, por favor, doctorita. Doctora, por favor, sería mejor. Sí, porque no sé qué es lo que ha pasado, nos ha pisado el tiempo lo de la semana médica o qué habría sido, pero estoy corriendo, nunca había corrido así. Ya, entonces ahorita lo vamos a hacer este cuestionario de frecuencia, que no es nada difícil, ya hemos avanzado en la anterior clase, solamente enfatizar, síganme un poquito con el texto que les di, en la página 178 está el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario. En realidad, este cuestionario es un instrumento más, el tercero de la historia dietética misma. Hemos dicho que la historia dietética está compuesta de un diario dietético, de un recordatorio de 24 horas y de un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario. Este cuestionario de frecuencia de consumo alimentario, a diferencia de los otros métodos, que son directos, en cierto modo la precisión ya es más segura porque ya el paciente ha traído su diario dietético, ya se le ha hecho el recordatorio de 24 horas, entonces ya tenemos más o menos una idea de la ingesta que el paciente tiene, ¿no? Claro que aparte de esto, tendríamos que hacer la parte cuantitativa. Como les había dicho, tendríamos que tener algunos recipientes de todos los tamaños para saber más o menos la idea de que el paciente tenga la cantidad que está consumiendo, ¿no? Con más precisión. Este diseño del cuestionario de frecuencia de consumo alimentario se lo hace en nuestra computadora con el nombre del paciente. Entonces, generalmente es mejor siempre hacer un nuevo, ¿no? Como dice en el texto también. A veces se puede utilizar uno antiguo, por esto el antiguo en realidad se puede usar en caso de los municipios, inclusive hay cambios climáticos y demás, siempre es mejor hacer nuevo, ¿no? Entonces, consiste en elaborar una lista de alimentos consumidos en la población de estudio, especifican su correspondiente contenido en nutrientes, como les había dicho, dependiendo del arco o alimentario, y en el caso de los municipios, de acuerdo a la producción que cada municipio produce, ¿no? Entonces, otra estrategia también es el proceso de elaboración en base a la obtención ya de una lista que tiene el municipio, lo que nos puede guiar. Esto en caso de municipio. En caso de paciente, es siempre mejor por experiencia propia hacer una nueva lista, ¿no? Entonces, no es nada difícil eso del cuestionario de frecuencia. Aquí hay más o menos en la página 180, dice, ¿no? Cómo deberíamos hacer, de acuerdo, como les digo, al arco alimentario. Ahí están los 11 grupos de alimentos, que son los lácteos, huevos, verduras, legumbres, cereales, terminando en los misceláneos, que son azúcar y demás. No, tiene que ser en este caso bien claro y conciso, de modo que se vaya tiqueando nada más, ¿no? Y la frecuencia de consumo se puede poner nunca, una vez al año,
2 veces al año en el caso del municipio, y en el caso de pacientes se puede hacer 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces al mes, dependiendo del paciente y de la patología a la que nosotros estamos queriendo, como les había dicho en la anterior clase, es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, es indispensable tener esta lista de alimentos una vez que se concluye, entonces, los 2 métodos anteriores, y incluso puede ayudarnos para elaborar un manual de instrucción claro, más claro y preciso, ¿no? Entonces también es, como les había dicho en la anterior clase, las preguntas ya son, no son tan, digamos, no tendrían que ser preguntas generales, como les había dicho en el recordatorio de 24 horas. O sea, has tomado té, has tomado leche, no directamente, ¿no? Sino más bien un poco más abordando en general, mejor, no es específico, estoy siendo mal, ¿no? Entonces, es más, en este cuestionario de frecuencia, así es más específico, ¿ya? Más específico. Entonces, en síntesis, en la página 183 dice las ventajas del cuestionario de frecuencia de consumo, que puede resumirse que se trata de un método directo de evaluación de ingesta, más rápido, obviamente, y eficiente, ¿no? Una práctica epidemiológica es relativamente económico y fácil porque lo puedes hacer en un papel, una lista, y su carácter estructurado supone que el conjunto de datos es particularmente fácil de tratar de manera más informática, ¿no? Y la estrategia, pues cada nutricionista ve qué estrategia va a utilizar de acuerdo al objetivo a la que estamos queriendo llegar. Y la lista de alimentos incluye todas, de la pirámide alimentaria, más las misceláneas que son importantes en cuanto a la sal, el azúcar, los aditivos de mantequilla y de otros, ¿no? Bueno, y entramos a la parte más importante, que es la historia dietética. Como me habían comentado, ustedes ya tienen una estructura en algunas de las otras materias, han hecho la historia dietética. Lo único que les puedo añadir acá es que es una historia clínica, médica, igual que nuestra historia clínica que nosotros utilizamos los médicos. La diferencia con la historia dietética es que está añadido estos 3 métodos más, ¿no? Y obviamente en los antecedentes personales es importante la ocupación, todo eso que ustedes sí han debido hacer. Lo que sí he visto que no hay antecedentes, por ejemplo, quirúrgicos, no hay algunos antecedentes familiares, que es importante por la inmunidad también, por la inmunología o la alergia alimentaria. Y aparte, también es importante preguntar qué tipo de medicamentos está consumiendo. A veces puede ser en forma crónica. Es importante en las mujeres añadir a la parte del encabezamiento de la historia dietética, por ejemplo, los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo ha sido su último periodo? ¿Cuántos hijos ha tenido? Y todo esto, para tener nosotros buen conocimiento y de acuerdo a eso también incidir en la terapia nutricional. ¿Ya? Entonces, esta parte de la historia dietética es importante preguntar entonces todo esto. Y, ¿qué más? Sería, sí, eso, los antecedentes familiares, antecedentes patológicos, incluso qué antecedentes quirúrgicos ha tenido anteriormente, porque todo antecedente quirúrgico anterior a veces tiene alguna secuela, ¿no? Entonces es importante todos esos datos. Después creo que ya tienen ustedes, como me habían comentado, ya la historia dietética bien fundamentada. Entonces, qué importante es la historia dietética, es la base en realidad para que nosotros empecemos la terapia nutricional, pues nos va a dar una orientación ya del diagnóstico y del tratamiento de la terapia nutricional. Como habíamos hablado, generalmente los 3 métodos son importantes, pero como experiencia misma mía, yo no empiezo con diario dietético, sino se hace con recordatorio de 24 horas, ¿no? Que se le hace al paciente en forma sorpresiva, ¿no? Eso ya, pero ya hemos detallado el cuestionario, el recordatorio de 24 horas en la anterior clase. Entonces, la información, según el texto de la historia dietética, se debe recoger en el transcurso de una entrevista que puede durar entre 1 o 2 horas. Entonces, tiene que ser bastante detallada. Pero yo digo esto, ¿no? Ahora que estamos con los SUS, bueno, antes el Zoom y todo esto, a veces tenemos muchos pacientes, ¿no? Entonces,
a veces es difícil, digamos, de implicar las 2 horas. Lo que generalmente se puede hacer tal vez es en 2 sesiones, ¿no? En 2 consultas. Y como les había dicho, lo más importante en la historia dietética y en cualquier método es la motivación del paciente, ¿no? Incluso les había hablado del detalle ese del paciente, no abordar directamente la parte nutricional, sino hablarle de otros temas relacionados a la familia que son importantes para él. Y es importante también que no se debe, digamos, tener tanto distanciamiento tampoco con él, no directamente hablarle de la terapia nutricional que vamos a hacer en él, ¿no? Habíamos hablado de que incluso el paciente tiene que estar más cercano a uno para poder motivarlo, para poder tener una cercanía mayor con el paciente. Y no así tener una mesa. Ahora con la pandemia tenemos más alejamiento de los pacientes, ¿no? Entonces esto implica que el paciente tenga cierta también desconfianza o no tiene seguridad, y es importante en estos métodos la motivación, es muy importante, porque por ejemplo con la parte del diario dietético, como les había dicho, el primer diario dietético está bien hecho, el segundo y tercero ya se cansa, ¿no? Directamente el paciente ya quiere hechos concretos ya en su terapia, ¿no? Entonces, una entrevista para estimar el consumo habitual de una amplia variedad de alimentos en las distintas raciones del día, generalmente se inicia con un recordatorio, como les había dicho. Vamos a resumir un poco, previendo posibles variaciones estacionales a lo largo de la semana, es lo que les había dicho. La estación del año también tiene que ver mucho con la parte del apetito. Les había comentado, por ejemplo, estos días que ha llovido en el invierno, como en la parte estacional de frío, generalmente a veces tienen más hambre, ¿no? Los pacientes. Entonces, y lo mismo con el líquido, ¿no? Más en verano que en invierno. Y el B sería un cuestionario de frecuencia de consumo, y el diario dietético es el que el paciente no los va a hacer de un registro dietético. Por lo menos de una semana se le pide, pero a veces por cansancio se le puede pedir de 3 días, ¿no? Entonces, la información se recoge en el transcurso de 1 o 2 horas, dice en el texto. Bueno, podemos respetar lo del texto, si es que se puede hacer una consulta privada, ¿no? Entonces, no es muy aplicable en niños menores de 14 años o personas mayores de 80. Esto van a ver si, evidentemente, en la práctica, nosotros tenemos un asilo de ancianos, donde sí, evidentemente, mayores de 80 años no van a recordar, están presto a la memoria, ¿no es cierto? El recordatorio, incluso el mismo cuestionario de frecuencia, las justas se puede hacer con ellos, y menos el diario dietético, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es hacer con las personas que le dan el alimento, ¿no? Con los educadores y con las enfermeras. No se puede hacer a veces directamente de ellos, y también esto implica que no es un método aplicable a niños menores de 14 años. Lo que sí aquí en el texto no dice es que no es aplicable tampoco en pacientes psiquiátricos, ¿no? En pacientes psiquiátricos y en pacientes con discapacidad, que también vamos a tener centros en ese sentido, y entonces es difícil a un paciente psiquiátrico decirle que ha comido ayer, no va a recordar directamente, ¿no? Inclusive por los mismos medicamentos que está consumiendo. Entonces, en este caso es nomás trabajar con la cocinera y con la educadora con la que le está dando los alimentos y está controlando cuánto termina sus raciones y todo esto. En la página 187 nos vamos a la historia dietética, donde está resumido todo lo del texto. Yo no les digo que lean todo, está más resumido aquí en el cuadro, donde dice la utilidad, por ejemplo, ¿no? La utilidad es un patrón de consumo habitual de alimentos, obviamente, ¿no? Y es una ingesta media habitual de nutrientes durante un periodo. Estimación de la prevalencia de ingesta inadecuada en estudios epidemiológicos sobre relación dieta-enfermedad. En realidad es lo que más se utiliza la historia dietética, es para la dieta-enfermedad o caso y control, que habíamos dicho en la primera clase, ¿no? Hemos diferenciado qué es caso control, qué es transversal, qué es longitudinal. Y en clínica, que es muy importante, obviamente, si no tenemos una historia dietética no vamos a abordar la parte clínica. Las ventajas, pues, se pregunta todo en los 3 métodos, obviamente vamos a tener una totalidad de la dieta. Es importante
para la parte de enfermedades crónicas y epidemiología. Incluso no es importante que el entrevistado sepa leer y escribir, porque nosotros perfectamente podemos llenar y mejor si sabemos también su idioma, ¿no? Porque nosotros, en este caso, por ejemplo, yo tengo en algunos centros que hablar el quechua, ¿no? O algunas personas para tener los datos. Entonces es importante también esto. Entonces puede diseñarse también para evaluar la dieta total o solo algunos nutrientes. Depende o sea, por eso del objetivo, como habíamos dicho en el primer capítulo, depende del objetivo al cual queremos llegar. Existen versiones también adaptadas en bajo costo añadido. Bueno, esto dice que es barato, ¿no? No afecta a los hábitos alimentarios del encuestado. Esto diría yo que el recordatorio es el que más no afecta a los hábitos alimentarios, ¿no? El diario dietético, el primero, como les digo, es más fidedigno, pero después segundo y tercero ya no los quiere desviar el paciente, ¿no? Entonces, quiere modificar ya sus hábitos sin que nosotros estemos entrando todavía a la terapia, ¿no? Y bueno, tiene también limitaciones, como todos estos métodos directos tienen limitaciones, hay imprecisión, a veces cuantitativo más que todo, porque la cantidad nos pueden decir exagerado o poco, que es importante, y la necesidad de entrevistadores expertos, ¿no? Obviamente tenemos que ser expertos nosotros para abordar a nuestro paciente y la entrevista larga puede resultar cansada, dice, evidentemente, y a la vez nos dice que tiene que ser 1 o 2 horas, ¿no? Sí, es cansador, pero no hay que abordar directamente la parte nutricional, ¿no? Entonces hay que tratar de distraerlo, de motivarlo. Necesitamos una cooperación total y obviamente no existe unanimidad en un municipio, por ejemplo, si hacemos a un grupo y a otro, ¿no? A veces siempre en todos estos métodos hay una especie de infradeclaración. Ninguno es exacto, ninguno es 100%, pero son métodos que nos van a ayudar, obviamente, a tener una idea de la ingesta de nutrientes y de alimentos que consume nuestra población. Bueno, y con esto estaríamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta hasta esto. Lo hemos hecho muy rápidamente. En las clases presenciales yo hacía incluso exponer capítulo por capítulo, detallamos, pero creo que es lo más importante, es lo más simple, lo que tienen que leer, y lean más que todo los cuadros. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, para el segundo parcial, la parte de la historia dietética, que es la última parte de los laboratorios marcadores bioquímicos nutricionales, es lo que vamos a llevar en detalle, ¿ya? De modo que al finalizar la materia ustedes van a saber interpretar todos los laboratorios, todos los marcadores bioquímicos, incluso albúmina, todo esto para saber si estamos en una destrucción leve, moderada, grave, albúmina, las proteínas, la parte de hemoglobina, la parte de velocidad de eritrosedimentación y todo esto. Entonces nos estaríamos preparando ya para el segundo parcial y les había dicho de que se pongan en grupos de 6 o 7 para la práctica. No sé si ya se han reunido, ya están todos, me van a pasar a la plataforma de Classroom, por favor, los grupos para ya que más o menos ya esté viendo yo también y sortear cuántos centros voy a necesitar para que ustedes hagan su trabajo de práctica. Doctorita, ¿lo subimos al Classroom en algún comentario o cómo lo subimos? Como algún comentario nomás, directamente. También incluso aquí a mi WhatsApp también me pueden pasar también, aparte si quieren. Así voy a estar ya organizándome, ordenando para ver a qué centros les va a tocar.
Doctorita, buen día. Sí, buen día, Lucía, dime. Quisiera saber, bueno, exactamente qué temas son los que entran en el examen. Está todo lo del texto, lo que les he dado. He hecho un resumen en el texto de la primera parte de perímetro cefálico, los requerimientos nutricionales, que es un tema de mi maestría, y la parte de salud pública que me han dado el libro en la carrera, que son los métodos directos. Hemos terminado de avanzar. Eso sería la parte más fundamental del primer parcial. Obviamente, en requerimientos nutricionales hemos hablado de la característica de cada vitamina, que no está en el texto, hemos hecho en cada clase. Todo eso va a ingresar. Si hay alguna diapositiva, algo más, tal vez les voy a pasar ahora, pero creo que todo está ahí. Es importante por eso que asistan a las clases. Y en cuanto al diagnóstico, pueden entrar una o dos preguntas también, en cuanto al diagnóstico que hemos hecho. Ya, doctorita, muchas gracias. ¿De qué? Siguen ingresando a esta hora. No sé qué está pasando, estoy dejando ingresar. Ya hemos terminado la clase, chicos. Está bien, hasta luego, doctora. Y ya, entonces mañana solamente con preguntas de algunas dudas, lean bien todo como si fuera para mañana el examen. Y el viernes estamos entrando 8:30 al examen. 8:30. Disculpe, doctorita, ¿el examen va a ser presencial o virtual? ¿Están tomando presencial? Por ejemplo, algunas materias sí, he visto que sí están tomando. Mira que yo no sé, no he ido a la carrera. Mañana tengo una defensa, justamente soy tribunal. Tal vez ahí podría averiguar y les aviso con la directora de carrera. De alguna materia está tomando virtual, por ejemplo, de tecnología de alimentos, también tenemos examen el día viernes y es virtual. Uh-huh. Yo ya tengo preparado virtual, no sé, presencial también igual. No, pero me gustaría más que sea presencial. Me gustaría más que sea presencial, pero a ver si tengo el permiso. Mañana voy a hablar con la directora de carrera porque seguramente va a estar. Como les digo, soy tribunal a las 2 de la tarde, creo que es. Después. Doctorita, Sí. buen día. No creo que se pueda hacer presencial. Bueno, algunos de mis compañeros tenemos práctica de dietoterapia y tenemos que ir al consultorio y eso, y entonces no creo que podamos así departirnos. No, pero si es presencial va a ser 8:15 también pues, en aula. Es mi horario. Y terminamos ya a 9 menos cuarto, 9 ya terminamos. Si es presencial. Si es virtual, lo mismo. 8:30 empezamos, les voy a dar 20 minutos para las 9 y ya están libres. Sí, doctorita, yo que sabía que la Alicia Wamberdi, la directora, no está permitiendo que sea todavía presencial porque no tenemos todavía las medidas de seguridad. Pero yo también diría eso, pero parcial parece que uh-huh. sí, tal vez sean ya los exámenes presenciales. Es lo que yo estaba enterada. Ya, a ver qué me dice mañana. Mañana voy a estar en la carrera porque en un tiempito que no voy a aprovechar esto de que hay defensa de tesis. Pero sí, a mí me parece que debería ser nomás virtual. No sé por qué han tomado presencial. Sabrá la directora que han tomado presencial, no sé. Mañana voy a ver eso. De todas maneras, prepárense para virtual nomás, yo creo. Voy a ver. ¿Ya? Está bien, doctorita. Está bien, doctor. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Doctorita. Hasta luego, doctorita.